Buenas tardes, buenas. ¿Cómo andan? Ahora en un cachito vamos a arrancar. ¿Alguien estuvo practicando algo? Si quieren poner en el chat, comentar. Buenas tardes, buenas. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola Cari, ¿cómo andan? ¿Bien? Hola Lourdes, ¿cómo te va? Hola Cassandra, hola Cristina. Hola Argentina, hay alguien que se llama Argentina de nombre. Bien, todo bien, por suerte, todo muy bien. ¿Qué tal? ¿Alguien estuvo practicando algo? ¿Vieron alguna herramienta? Bueno, mira, Marcela está transcribiendo la reunión. Muy bien. Ya implementé una inteligencia artificial para que todos podamos ver. Excelente, Marcela, excelente. Hay muchas inteligencias artificiales que son gratuitas, que están buenas, que son para invitar al Meet o al Zoom. Y les permite toda la reunión transcribirla, pero aparte después les hace como resumen, les pone los bullet points más importantes, los temas que se charlaron a definir. Están muy interesantes. Yo uso una, se las voy a escribir en el chat, que se llama TLDB. Está muy buena, es muy completa. Y hay otra que se llama Fireplace, creo, o algo por el estilo. Igual todo esto, también una clase que es más para automatización y otras cosas, vamos a verlo un poco más en profundidad, vamos a configurar una. Así que no se preocupen. Sí, está muy buena, verdaderamente. La verdad que está excelente. Bien. El link para el Meet está en el grupo. A ver. Déjenme ver. Sí, se mandó. Voy a mandarlo ahora creo que al canal y el YouTube. Vamos. Ok. Hay un grupo. A ver, pues son dos grupos ahora, porque ya nos llegamos al límite que nos deja WhatsApp por grupo. Así que ahora lo mando del otro grupo. Uy, lo mandé a otro lado. Sí, así se llama la app. Así se llama la app. Exacto. Acá. Muy bien. Y el canal ahora. Ahora les voy a mostrar una cosita que está súper interesante para que vean. Okay. Uno, dos, y falta el canal. Muy bien. Muy bien. Hola, profe, ¿me podría decir qué aplicación que escriba el audio? ¿Decís de poder mandar un audio que te lo transcriba o de qué? ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo andan? Ya en un cachito arrancamos. Van entrando todos. Acá Sam dice, yo estoy usando ChatGPT para organizar temas de mi planificación. Soy profesora. Me agregó las efemérides y lo sigo puliendo. Excelente, excelente. Ahí está bueno darle mucho contexto porque no es lo mismo si querés aplicar solo efemérides de Argentina a efemérides, por ejemplo, de Argentina y mundiales. O incluso efemérides de algo en particular. Por ejemplo, efemérides que tengan que ver con medicina. Y en las de medicina tenés las de Argentina y las que ya son de índole mundial. Porque si en realidad vemos el mapa de efemérides internacional, ahí creo que hay
por lo menos una por día, y hasta mucho más incluso. Así que ahí siempre que hagan una planificación con efemérides, tienen que identificar cuáles son las más interesantes. Y está muy bueno salir de lo tradicional, porque todo el mundo lo que hace es, llega a la efeméride y dice, bueno, no sé, Día de Malvinas. Está bárbaro, ¿no? O sea, es un reconocimiento, pero está bueno hacer un cambio, digo, contarlo de otra perspectiva, o contar una anécdota, o explicar el porqué, hacerlo más informativo para que a la gente le llame la atención también. Buenas tardes a los que están sumando. Ya en un cachito vamos a arrancar. Vamos a esperar hasta 5, así llegan todos. Pero bueno, para planificar, ChatGPT creo que, al menos a mí, es la que más me gusta. Es de las más completas. Buenas, buenas. Ahora les voy a mostrar algo que está muy, muy interesante. Les voy a transmitir pantalla. Acá dice Ale, soy emprendedora de 64 años, jubilada, vendo aceite de oliva extra virgen, estudiando inteligencia artificial, empecé hace un par de meses. Qué bueno, Ale, bueno, excelente. Ojalá que el curso pueda sacar herramientas y un montón de cosas para que te sirvan para tu emprendimiento y para vender más. Y el aceite de oliva extra virgen es lo mejor. Es bastante sano, la verdad. Acá Magali dice, yo le pedí a ChatGPT que necesites y quisiera un prompt para una imagen y la cree con inteligencia artificial de Bing para un pequeño emprendimiento. Perfecto, perfecto, buenísimo. Muy bien resuelto porque Bing es un explorador como Opera, como Google Chrome, como Mozilla, pero que en la parte de inteligencia artificial utiliza ChatGPT, porque es de Microsoft y Microsoft es uno de los principales inversores de OpenAI, que es la empresa dueña de ChatGPT. Por ende, ahí tienen una forma de utilizar recursos pagos de ChatGPT, pero de forma gratuita. Así que eso aprovechenlo. Exacto, como dice Carlos, se llama Copilot en Bing. Acá dice Florencia, yo estoy probando Cia Art, pero no me hace caso con cosas básicas. Le insisto 5 veces que corrige un detalle para endoprompting. Y bueno, hay cuestiones a veces que para algunas inteligencias artificiales son un poquito complejas. Eso lo vamos a ir viendo igual, no se preocupen. Voy a mostrarles algo. A ver, denme un segundito. Bueno, les voy a transmitir mi pantalla. Muy bien. Ahí están viendo mi pantalla, ¿no? A ver, pulgarcito arriba o algún emoji o algo para confirmarme. Viendo. Muy bien, muchas gracias. Esto que ven acá son 200 y pico de pestañas. Cuando trabajás de multitasking tenés 500.000 pestañas abiertas. Es un sufrimiento, pero es necesario. Acá lo que les quiero mostrar es esta inteligencia artificial, la vamos a ver en otra clase. Quiero hacerles este ente para que vean una forma que resolvimos algo muy práctico con mi agencia. Porque la clase hoy es bastante densa, se podría decir. Es una clase más teórica, no es una clase tan como de práctica o que vamos a ver herramientas. Hoy vamos a hacer una pequeña como introducción a la inteligencia artificial para tener un poquito unas bases, unos disparadores, para que después obviamente puedan profundizar porque vamos a ver todo muy, muy por arriba, pero por lo menos para armarnos. Ahora, les quiero mostrar esto que para ir también en las clases viendo un poquito de problemas reales y soluciones reales que uno puede aplicar con la inteligencia artificial. Esto que están viendo acá se llama Cloud. Cloud es de una empresa que se llama Anthropic, que le compite a OpenAI, le compite a Google, ¿sí? Con Gemini, a OpenAI con ChatGPT. Es uno de los actores más fuertes hoy en día del mercado. Es un LLM, es un lenguaje de texto, ¿sí? Utiliza todo lo que es lenguaje natural para comunicarse. Ustedes le pueden pedir cosas y las hace. Podrían pedir una planificación para redes sociales y demás. Ahora, hace un tiempito, sacaron una versión actualizada que se llama Cloud 3.7 Sonnet, que es la que estoy usando acá abajo. Es de pago, pero hay otra inteligencia artificial que después se las voy a mostrar que si la descargan les da como ciertas cantidades de pruebas gratuitas. Igual Cloud cuando se registran creo que deja 3 consultas gratuitas en esta versión 3.7 que es la de pago. Ahora, la 3.7 hizo mucho ruido y se hizo muy conocida porque es muy buena para programar, es muy buena para todo lo que es lenguaje de programación. Después salió ahora la versión nueva de Gemini en Google AI Studio 2.5 que también está a la par más o menos, pero esta la verdad que sorprende muchas cosas. Y los que les quiero mostrar es esto, miren el prompt que le puse. Crea un HTML, el HTML es el código para la página,
le aclaré, lo voy a embeber dentro de una pestaña de una web que ya están dando. Una animación de una cancha de fútbol donde al darle play, un jugador con una camiseta rosa y negra debe poder tener el logo en la camiseta, patea un tiro libre. Hay una barrera de jugadores y hay un arquero. El jugador hace el gol y al hacerlo sale un cartel con 2 nombres. Estos 2 nombres los cargaría yo en el código antes de darle play a la animación. Debe verse muy bien. Les doy el contexto. Hay una empresa con la que estamos trabajando, que se llama Turismo Recrear, que todas las semanas sortea 2 camisetas del Inter de Miami. Todos los viernes. Entonces, ese sorteo que se hace los viernes, la idea era después mostrarlo un poco más visual para jugar con las redes sociales y que la gente pueda interactuar. Entonces, se quiso hacer este juego para embeberlo en la página web y automáticamente al darle prompt, directamente pasó a ser el código, que el código lo van a ver acá, esto está acá, este es el formato visual y esto es el código que hizo, lo armó solo. Tenía algunos errores que le dije que los mejore, por ejemplo, que lo haga un poco más 3D, que cambie el color rosa por uno en específico que le pasé. Me salió un cartelito que le dije que lo quite, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de pedir los cambios, llegué a la versión final. Donde, por ejemplo, me aclara, bueno, me dice, cuando quieras cambiar y poner el logo en lo que sería la camiseta, vas a tener que buscar en JavaScript la constante logo URL y acá lo vas a reemplazar. Y me explica que también la constante ganador 1 y ganador 2 es donde voy a poner los nombres de los que salieron ganadores en el sorteo. Entonces, esto lo copié, nos fuimos después a la página web oficial y en la página web se embebió esto que es el HTML. Entonces, hoy en día alguien entra, le da a jugar y fíjense la animación, patea tiro libre, pasa la barrera, se le mete el gol, salen los 2 ganadores, ganaron la camiseta y el loguito de la empresa que también está acá en lo que sería la camiseta. Fíjense qué sencillo, y esto lo hice en menos de 10 minutos, terminé armando como una animación, una especie de juego interactivo para transmitir una dinámica de una empresa y que quedó súper interesante y súper copado. Acá le puedo reiniciar y de vuelta lo mismo. Es sencillo. Ahora, si quisiera llevarlo a un nivel mucho más complejo, por ejemplo, que sea un juego de verdad, que yo pueda interactuar con el juego, podría hacerlo sin ningún tipo de problema. Y eso es, creo que, una de las cosas más interesantes, que hoy en día, digamos, uno si tiene una base de programación, con esta herramienta puede hacer un montón de cosas que antes requerías un montón de equipo o que requerías vos estar un montón de horas físicas en la computadora codeando. Entonces, ahora cualquiera que, digamos, más o menos tiene una base, conoce, o incluso sin conocer, si uno se las ingenia y empieza a buscar, terminás haciendo un juego, una dinámica interactiva que está buena, que pega para las redes sociales, pega para lo digital, y encontraste una solución muy rápido, en 10 minutos. Y en 10 minutos quedó publicado. Algo que antes llevaría horas. Esas pequeñas cosas, esos puntos, son los que nosotros tenemos que empezar a detectar en qué cosas es interesante aplicar la inteligencia artificial. Y tenemos que ir viéndolo, tenemos que ir aprendiéndolo, tenemos que buscar la forma de siempre que sea una solución, que sea una herramienta, para nosotros, para nuestros amigos, nuestra familia, o para dar un servicio. Ustedes piensen y fíjense a su alrededor, seguramente tienen amigos, familiares que tienen negocios o emprendimientos, están arrancando, y probablemente tengan un montón de ideas, cosas copadas que quieran hacer, pero siempre es como que les falta algo. Ese algo es lo que ustedes hoy en día les van a poder acompañar o dar, ¿sí? Son herramientas con inteligencia artificial. Acá pregunta, ¿y se puede enviar también la cantidad de personas que interactúan para tener una estadística, no? Sí, 100%. Se puede armar, a ver, si lo profundizamos más, con un poco más de tiempo, en el prompt le aclaramos que, bueno, queremos que arme una base de datos y en esa base de datos vaya almacenando toda la información e incluso quiero que esa base de datos después me la mande un WhatsApp. Podemos hacer un montón de automatizaciones, podemos hacer un montón de procesos. Eso es lo interesante. El tema es ver qué es lo que en verdad uno necesita, porque tampoco es el punto de gastar a veces recursos, tiempo, porque, por ejemplo, Cloud, aunque esté en la versión paga, en la versión gratuita creo que de la versión 3.7, que es ideal para estas cosas, te da 3 o 5 mensajes que puedes mandar. Después ya te bloquea, creo, por un día. Ahora, en la versión paga te da creo que 10 o 20, te da un poco más, pero también te bloquea. Entonces, uno pierde a veces mucho tiempo porque también la inteligencia artificial, si el contexto es muy chiquito, vas a tener que hacer aclaraciones y cada aclaración es un cambio. Entonces, también es muy útil definir antes, lo más fino que puedan, el prompt. Lo que ustedes le van a decir a la inteligencia artificial que tiene que agarrar y que tiene que decir, lo que tiene que poner, cómo lo tiene que poner. Tienen que ponerle toda la información que crean posible, ¿sí? Y ahí es donde van a sacarle también mayor potencial. Esperen que hay algún micrófono sonando. Vamos a sacarlo.
A ver. En un segundo. Estoy buscando los micrófonos. ¿Dónde está para desactivar? Ok, ahí quedó, creo. Muy bien. Bueno, vamos a avanzar con la clase. Acá dice Carlos, en HTML es más sencillo que lo haga porque trabaja sobre un explorador, por eso está muy bueno usar inteligencia artificial para hacer una página web. Sí, tal cual. Pero no solo página web, para hacer juegos, para hacer lo que se les ocurra directamente. Para hacer un montón de cosas. Ahí es donde podemos agarrar y sacarle mucho potencial. Bueno, vamos a avanzar con la clase. Insisto, la clase de hoy es más teórica, ¿sí? Espero que no se aburra mucho, pero es importante que tengamos una base teórica. Siempre suma y termina siendo necesario. Así que les voy a compartir pantalla y vamos a arrancar con esto. Ahí voy. Muy bien, ahí está viendo. Confírmeme si se ve, están viendo ahí la pantallita. Una manito arriba. Excelente, muchas gracias. Bueno, de más está decir que esa imagen que están viendo ahí de fondo está hecha con inteligencia artificial, ¿no? Claramente, claramente. Es más, no les voy a decir que esa presentación está hecha con inteligencia artificial, pero hay un montón de herramientas que te permiten armar presentaciones con inteligencia artificial. Hoy en día, prácticamente un montón de cosas del ecosistema digital podríamos armarla con el uso de la inteligencia artificial, así que eso está muy interesante y muy útil para tenerlo en cuenta y para aprovecharlo. Bien, bueno, vamos a avanzar. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿No? Pues en la anterior clase estuvimos agarrando, jugando un poco, viendo como el potencial, viendo qué se podía hacer, qué no se podía hacer, hasta dónde podía llegar, qué podía apuntar, diferentes herramientas que todavía no profundizamos, pero después obviamente vamos a verla una por una. Ahora, en sí, la inteligencia artificial, a mí me gusta explicarla de una forma muy sencilla. Hoy en día ya no tanto, pero vieron que antiguamente, cuando digo antiguamente es hace 1, 2 o 3 años, el Excel, el Google Sheet, cuando uno lee la teoría es una hoja de cálculo. Ahora, en la práctica y en la realidad no es una hoja de cálculo, sino que es una herramienta que te permite hacer un montón de cosas. Hasta incluso ahí dentro vos podías crear o podés crear una página web, podés agarrar y hacer cosas con código, podés hacer un montón de cosas. Entonces, decir que el Excel es directamente una hoja de cálculo sería un error, porque en realidad es un montón de cosas. Entonces, la inteligencia artificial yo opino lo mismo. Es un conjunto de cosas. Es difícil definirla técnicamente, ¿sí? Como lo que es. Se podría decir que, bueno, en realidad si vamos a lo técnico, es un algoritmo, ¿no? Es un algoritmo que básicamente combina datos y algoritmos para dar soluciones o respuestas a ciertas preguntas o a ciertas tareas. Eso es lo técnico. Ahora, en la práctica es un montón de cosas. No podemos decir como que simplemente la inteligencia artificial es una herramienta que responde cosas o soluciona cosas. Porque va más allá. Y todo esto, uno dice, che, todos empezamos a hablar, bueno, la mayoría en realidad empezaron a hablar de inteligencia artificial allá por el 2022 más o menos, cuando empezó a salir fuerte ChatGPT con OpenAI. 2023 explotó fuertísimo, pero en realidad cuando nos vamos a la historia, la inteligencia artificial arrancó en 1943, que se empezó a crear o a trabajar con el primer modelo de red neuronal. Pero ahí es cuando se empezó a trabajar, todavía no estaba acuñado técnicamente el término. El término real nació y surgió formalmente en 1956. Ahí es cuando empieza a hablarse de estos conceptos de inteligencia artificial, que fue evolucionando de muchas formas, en muchas verticales. Al día de hoy incluso se volvió algo completamente transversal para todas las áreas, para todas las personas, empresas, gobiernos, para lo que sea, y le encontramos como que en un montón de puntos optimiza procesos, nos ayuda a analizar grandes volúmenes de datos, nos simplifica tareas, nos ahorra horas de vida. Ahora, ¿cómo funcionan estos algoritmos, esta base de datos? ¿No? ¿Qué es lo que está haciendo? Uy, se me fue la hoja, perdón. Bueno, la base de todo es código,
¿sí? Es código como programar una página web, como hacer un juego, todo termina siendo código. Ahora, ese código lo que está tratando de alguna manera de simular o de imitar es el razonamiento del humano, ¿no? Esta capacidad que tenemos de planificar, de aprender, de ser creativos. Y todo esto se hace con algo que se conoce como input. El input serían los datos de entrada y el output son los datos de salida. Ahora, como para darles un ejemplo sencillo, que esto, en la clase que viene seguramente vamos a agarrar y vamos a traerla para jugar un poquito y para que lo puedan ver. Google tiene una herramienta que justamente es como, podés crear tu propia inteligencia artificial de cero o tu modelo de aprendizaje automático. Entonces, lo que sería el input, vos cargarías datos. Porque, ¿qué pasa? La inteligencia artificial técnicamente es un sistema que aprende, se podría decir. ¿Y cómo aprende? Bueno, aprende gracias a los datos. Es un poco en ese aspecto como el ser humano. Nosotros aprendemos por experiencia. Si nosotros agarramos y de chicos nos enseñan que ese animal, que es un felino de 4 patas, que tiene tal pelaje, que se ve de determinada manera, es un gato, y después seguimos viendo gatos, diferentes formas de gatos, y aprendemos lo que son los gatos, cada vez que veamos un gato vamos a decir, che, eso es un gato. Ahora, cuando veamos un perro, si nosotros nos enseñaron de chicos lo que es un perro, también vamos a poder distinguir. ¿Y por qué digo esto que parece tan sencillo, pero en realidad, llevado a la práctica, no es tan sencillo? ¿Por qué? Porque en una inteligencia artificial yo tengo que hacer lo mismo. Es como si fuera un nene chiquito. Si yo quiero que sepa lo que es un gato y un perro, tengo que mostrarle cientos, si no miles o millones de imágenes de gatos. Lo mismo de perros. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo una inteligencia artificial como esta de Google con la que podemos jugar, le cargo 1000 fotos de gatos, 1000 fotos de perros, y después le pregunto qué es esto y le subo la imagen de un caballo? Bueno, la inteligencia artificial lo que va a agarrar y va a buscar en su base de datos, en su experiencia, en lo que ella conoce, va a ver lo que más se asemeja. Entonces va a decir probablemente, bueno, que eso es un perro, que eso es un gato. Pero en realidad no lo es. Ahora, eso es un gran problema que tiene en general la inteligencia artificial, por cuestiones éticas y morales, que se conoce como sesgo. Cuando se entrena una inteligencia artificial, el gran problema que hay son estos sesgos, ¿no? Que si algo no se lo enseñamos, si algo no lo aprendió por sí misma o con información que le hayamos cargado, no tiene forma de distinguir o de saber lo que es o de dar una respuesta exacta. Ahora, por eso ocurre que cuando nos metemos en ChatGPT, en Cloud, en Gemini, en algún lugar siempre hay un pequeño disclaimer que dice que los datos pueden no ser exactos y no estar correctos. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial le erra, tiende a alucinar. Y eso es verídico, y eso lo dicen los propios creadores. Porque están entrenadas para responder. Vuelvo con el ejemplo del gato y el perro. Si tiene fotos de gato y de perro y le subo una foto de un caballo, ella me va a responder, me va a decir que eso para ella es, no sé, un perro, porque me tiene que responder, ¿sí? Entonces, muchas veces pasa por eso que dan datos erróneos. Ahí es donde, si uno está con la parte más educativa, con la parte de investigación, es muy importante utilizar otras herramientas que tengan más bibliografía. Por ejemplo, Perplexity. Eso en otra clase lo vemos. Pero el sistema de inteligencia artificial básicamente es eso. Para aprender la inteligencia artificial, para entrenarla, necesito datos, información, cargarle para que lo aprenda, y después, cada vez que alguien le haga una pregunta, va a buscar en esa base de datos que tiene, y en base a los datos que conoce, nos va a dar una respuesta. Eso es lo más básico que se podría decir que es cómo funciona una inteligencia artificial. Ahora, ¿cuáles son los diferentes tipos de inteligencia artificial? Hay muchas formas de categorizarlos y hay muchas formas en las que algunos crean como categorías. A mí me gusta distinguirlo como en dos grandes tipos. La inteligencia artificial fuerte y la inteligencia artificial débil. La inteligencia artificial fuerte es la que está de forma más fidedigna buscando replicar las capacidades cognitivas que tenemos los seres humanos, ¿sí? Son las que hoy en día pueden verdaderamente, acá dice podría pasar un test de Turing, pero hoy en día pueden pasar un test de Turing, ¿sí? Que es un test que mide ciertas variables para determinar si, entre comillas, sos o no inteligente o tenés o no ciertas capacidades. Ahora, la inteligencia artificial débil está diseñada para tareas muy específicas. Esto lo pueden ver, por ejemplo, con los asistentes como Alexa de Amazon, como Siri en Apple, que ustedes le hablan, o como la de Google, que ahora no me acuerdo el nombre, que ustedes le hablan y
son, entre comillas, inteligencias artificiales, pero débiles. ¿Por qué? Porque tienen una base de datos limitada y pueden responder de forma limitada. Y cuando no tienen una respuesta, te dice, mira, yo no fui entrenado para esto, todavía estoy aprendiendo, y ya, y no te va a dar una respuesta. Ahora, hay tipos que son más específicos, si queremos andar un poquito más. Y estos son más como instancias, se podría decir. Tenemos la base de todo, que sería como las máquinas reactivas, ¿sí? Que simplemente van a agarrar y van a, bajo una información o algo, responder, ¿sí? Capaz que no tienen memoria, no aprenden de experiencias pasadas. Ejemplo, le pregunto el clima, busca el clima, me da una respuesta de, bueno, hoy hace tantos 21 grados, ¿sí? Hace calor, etcétera, etcétera. Ahora, después viene el salto a la memoria limitada, que es donde ya la inteligencia artificial se vuelve más robusta, ¿sí? Pasa a ser fuerte, por así decirlo, y puede empezar a almacenar datos, información, utilizar experiencias previas, puede en muchos casos aprender de sí misma y en base a eso tomar decisiones, ¿sí? Son ya inteligencias artificiales avanzadas. Después tenemos lo que es la teoría de la mente, que es una instancia en la que hoy se podría decir que estamos tendiendo a eso, ¿sí? Que se basa ya en ir mucho más profundo, en comprender las emociones y los pensamientos para poder hacer predicciones, ¿sí? Es donde la inteligencia artificial ya empieza un poquito como a decidir por sí misma, a analizar. Y después, por último, tenemos la autoconciencia. Este es el nivel más avanzado, es el en el que en muchos casos científicos y profesionales de alguna manera tienen miedo, otros no, otros quieren incluso que se llegue a ese nivel, donde ya la inteligencia artificial tiene conciencia de sí misma, de su vida, de como que está viva, como que es algo. Y también tiene conciencia de los demás. Puede aprender y comprender de los estados, las emociones que sentimos, y en base a eso también tomar respuesta, actuar. Esto todavía se cree que es algo lejano, pero la realidad es que no tenemos forma de chequearlo porque es muy probable que estén haciendo pruebas de esto y que todavía no los conozcamos, porque lo que van sacando del mercado son cosas que ya están muy testeadas, que ya funcionan y que incluso tienen años de desarrollo. Entonces, la realidad es que no se sabe exactamente en realidad en qué instancia estamos, pero si teníamos que definir, hoy en día estaríamos más en la teoría de la mente. Ahora, algunos ejemplos de todo lo que son estas inteligencias artificiales. Como les digo, a mí me gusta compararla con el Excel porque se adapta prácticamente a todo la inteligencia artificial. Es súper versátil. Para poner algunos ejemplos, podemos hablar de los chatbots, los asistentes inteligentes, los vehículos autoconducidos, los robots asesores, ¿sí? Por ejemplo, no sé si han visto, se había viralizado hace un tiempo unos robots en China que se encargaban de hacer limpieza y de la nada en la noche uno se despertó y despertó a los demás y todos se empezaron a mover. Bueno, esas cosas pasan seguido. También, yendo a la parte de vehículos autoconducidos, no sé si vieron un caso que a mí, la verdad, me pareció muy interesante y muy positivo, que es un vehículo autónomo de Tesla que estaba conduciendo a alta velocidad, no sé, no me acuerdo si era una ruta o una autopista, dónde, y justo una persona se tropieza y el auto tiene que decidir chocar a, no sé si venía un auto o un camión de frente, o pisar a la persona. Y en fracciones de milisegundos o de segundo, algo que probablemente muchos dicen que un humano no hubiera podido reaccionar tan rápido, la inteligencia artificial decidió chocar contra otro auto y no matar a la persona. Y esa persona sobrevivió. Gracias a estos mecanismos de que puede como de alguna manera tomar decisiones. Después tenemos los filtros, los correos electrónicos. A todos nos pasa que tenemos seguramente una cuenta de Gmail, tenemos una cuenta en iCloud o una cuenta en X correo y se van a dar cuenta de que siempre existe la categoría spam. Esa categoría spam no entra spam porque sí, entra spam porque hay una inteligencia artificial, hay un algoritmo que no solo está filtrando lo que ya sabe que es un spam, sino que está todo el tiempo aprendiendo. Cuando nos van llegando correos, esos correos de alguna manera se podría decir como que los analiza, los lee y define por sí misma si eso es o no es un spam. Y también cuando el correo es reiterado o cuando detecta ciertas bases de datos o cuando detecta que el correo viene de un tal destinatario o que tiene un determinado mensaje, también lo define como un spam y lo manda a esa carpeta. Ni hablar de Netflix. La mayoría que utilizamos Netflix o Spotify o cualquier otro sistema como puede ser Amazon Prime, no sé, Paramount, cualquier plataforma que se les ocurra, está asistida con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque tienen algoritmos para tratar de predecir qué es lo que a nosotros nos gusta. Y muchas veces saben mejor qué nos gusta que a nosotros mismos.
al menos a mí me pasa en Spotify, que me da todas las semanas, vieron, da el descubrimiento semanal, para que uno pueda ver, te pone creo que 30 canciones que en teoría a vos te van a gustar. Y de las 30 no les digo todas, pero por lo menos entre 5 y 10 yo les doy me gusta y me las guardo, porque verdaderamente me gustan. Y también esa inteligencia artificial de Spotify está muy buena porque detecta muchas veces y empieza a analizar un poco más profundo cómo son nuestros estados emocionales, ¿no? Entonces dice, bueno, che, mira, yo noto que este usuario de noche se pone un poco más melancólico, le agarra un poco más de tristeza y empieza a poner música triste. Y te manda música triste. Y así, como eso, analiza un montón de variables y te empieza a mandar toda esta información. Acá Alejandra dice, los robots asesores. Hoy en día, en todo lo que son la parte de la bolsa, la parte del trading, se están apoyando como una herramienta más con robots, ¿sí? Algoritmos, que lo que hacen es tratar de alguna manera de predecir cuál va a ser el próximo movimiento en el gráfico de ese activo financiero. La realidad es que no son 100% exactos, tienen márgenes de error bastante importantes, por eso siempre son herramientas que tiene que utilizarla, en ese caso puntual, un profesional que entienda, porque simplemente es una cosa más. No es que te puedes basar solo en eso, sino imagínense que ya todo el mundo sería millonario y sería súper sencillo, ¿no? Pero bueno, en ese caso se utiliza un montón. Acá un poquito lo que les decía, en asistentes inteligentes, bueno, Siri, Alexa, Cortana, Google Assistant, ¿sí? Lo están evolucionando hoy en día, la realidad. Apple, por ejemplo, a Siri le está tratando de meter mucha más inteligencia artificial para que sea mucho más robusto. Ya los teléfonos de última generación, llámense iPhone 16, Samsung Galaxy S24 y 25, ya vienen con un montón de sistemas internos de inteligencia artificial automáticos que están súper copados, son súper prácticos y nos dan un montón, obviamente, de ventajas. Ahora, tenemos aprendizaje automático, tenemos aprendizaje profundo, tenemos machine learning, deep learning. Vamos a hacer un poquito de esto, ¿no? El aprendizaje automático se podría decir, el más básico de todos. Es un poquito el que nos permite que las aplicaciones de software sean más precisas a la hora de predecir resultados, sin estar explícitamente programadas para ellas, ¿sí? Son algoritmos de aprendizaje automático. Empiezan a agarrar y analizar datos históricos, como les digo, por ejemplo, las fotos de los gatos o de los perros, para predecir a futuro qué respuesta tiene que dar. Si yo le pregunto qué animal es, va a revisar entre todas las fotos que tiene y lo que vea que se asemeja más es la respuesta que me va a traer. Ese es el aprendizaje automático. Y todo el tiempo, mientras más datos se le carga a la inteligencia artificial, más contexto va a tener y más capacidad de acertar, obviamente, siempre va a tener. Ahora, en la siguiente instancia es el aprendizaje profundo, ¿sí? Acá es donde podemos agarrar y ir a este ejemplo, al mismo ejemplo que teníamos hoy. Yo le cargo 1000 fotos de gatos, le pongo una foto de un gato y me dice, bueno, eso es un gato. Ahora le pongo una foto de un caballo y me dice, probablemente me dice, bueno, eso es un gato o eso no sé qué es. Ya cuando empiezo a evolucionar y ir más en profundidad, empiezo a armar subconjuntos de aprendizaje automático, lo que se conoce técnicamente como una red neuronal, algo con lo que Google viene trabajando hace años, de años, de años. Y acá empiezo a tener múltiples capas. Ya no solo cargo, por un lado, fotos de gatos, por otras fotos de perros, por otras fotos de caballos, y ahí ya empieza a pensar un poquito más como un humano, ¿no? A ver, esto que me está mostrando, que, bueno, analizo, no es un gato, no es un perro, es un caballo. Y después tengo un poquito lo que viene a pasar con el Machine Learning, que es esta parte más profunda, ¿no? Porque antiguamente, cuando se acuñaba fuerte los conceptos estos de inteligencia artificial, que estaban poniéndose, por así decirlo, de moda por el 80, era algo que funcionaba con reglas fijas, básicas, ¿sí? Si pasa esto, hace esto. Si pasa lo otro, hace lo otro. El ejemplo que se da es, por ejemplo, con el ajedrez, ¿no? Bueno, cuando el peón se mueve para adelante, vos agarrás con el caballo que está en esta posición y comes al peón. Eso es una regla fija. Cada vez que ocurra ese movimiento del peón, el caballo lo va a comer. Repite una acción. Ahora, cuando empezamos a avanzar con esto del machine learning, esto se fue reemplazando, porque ahora obviamente no era viable. Las máquinas empezaron a aprender a analizar grandes volúmenes de datos. Ya no seguían reglas. Uno le cargaba, en el ejemplo del ajedrez, en vez de yo explicarle qué tiene que hacer cuando va un peón para adelante, cuando tengo un caballo adelante, directamente le empiezo a cargar
jugadas de jugadores de ajedrez. Miles de horas, de miles de horas de jugadas de ajedrez. Para que la inteligencia artificial empiece a analizar, a aprender, y en base a eso después pueda predecir qué movimiento sería más efectivo. Así pasó que hay inteligencias artificiales que han competido contra los mejores jugadores de ajedrez del mundo y la inteligencia artificial le ha ganado. ¿Por qué? Porque ha aprendido millones de horas de juego para después poder predecir de forma bastante exacta o bastante precisa cuáles son los movimientos estadísticamente más viables. Porque estamos hablando ya de algo que es machine learning. Ya la inteligencia artificial lo intenta razonar, por así decirlo, intenta copiarnos un poco a nosotros, a los humanos. Y acá hay otro ejemplo que es muy interesante, que el machine learning sería colocar a un niño a leer, ¿no? Al niño darle un libro. La inteligencia artificial sería técnicamente qué es lo que aprendió el niño de ese libro, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que aprendió? ¿Cuál es la información? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cómo funciona el machine learning dentro de la inteligencia artificial? Funciona básicamente por estadísticas, por proximidad. Crea algoritmos que son capaces de aprender a realizar tareas sin estar programados paso a paso. No es que yo le expliqué, como veíamos antes, cuando pase esto vas a hacer esto, sino que ahora le cargué un montón de horas, un montón de contenido, un montón de información, y en base a eso empieza a aprender. Hay un montón de videos en YouTube que están muy interesantes que justamente agarran un juego muy sencillo o un sistemita sencillo y se lo dan a la inteligencia artificial. Para que la inteligencia artificial, por ejemplo, uno es de una personita que tiene que cruzar una calle y van viniendo autos y los tiene que esquivar. Entonces, capaz que lo hace 1500 veces hasta que aprende a esquivar los autos y después ya no le erra más. Han creado también, ¿vieron el juego cuando se cae internet en el explorador, que aparece el dinosaurio ese que salta? Bueno, hay una persona que con algo de domótica, que es cuando vos mezclas ya un poco de circuitos, digamos, para automatizar un software con un hardware, y un loco hacía justamente algo de eso, agarraba una inteligencia artificial y hacía que cada vez que tenía que saltar, una maquinita apretaba el espacio para que salte, y no sé cuántos miles o millones de puntos de eso, fue verdaderamente increíble. Entonces ahí es donde hay un cambio, ¿no? Ya no tenemos más lo que son las reglas fijas, las cosas fijas, ahora hay un montón de variables que la inteligencia artificial las empieza a aprender, y todo esto viene de la mano de las grandes redes neuronales. Porque acá es donde se va ya no solo al machine learning, sino al aprendizaje profundo, al conocido como deep learning. Tengo capas sobre capas sobre capas de información, de contenido, y que la inteligencia artificial empieza a aprender y a resolver un montón de tareas, y ya tareas recontra complejas y súper avanzadas. Al día de hoy, por ejemplo, hay inteligencias artificiales que cuando hacen ciertos ejercicios, que, no sé, un programador junior tiene una serie de evaluaciones que se saca entre 0 y 100 un puntaje, y bueno, dice que tan bueno es. Promedio, no sé, se sacan, no me acuerdo el dato exacto, pero se sacan un 65 o un 75% un programador junior. Ahora, la inteligencia artificial, no me acuerdo cuál era, si Cloud, la Anthropic, la 3.7, cuál, se sacaba un 85%. Significa que esa inteligencia artificial era mucho más efectiva que un programador junior. Y así un montón de cosas. Y todo eso se da gracias a qué? Gracias a este deep learning. Es donde la inteligencia artificial, junto a todo lo que son las redes neuronales, le va sacando partido. Porque está tratando de imitar un cerebro humano. Ahora, ¿para qué sirve, no? ¿Para qué me sirve Machine Learning? ¿Para qué me sirven todas estas cosas que suenan copadas, pero tienen aplicación real? Bueno, realmente tiene un montón de aplicaciones reales, un montón, y más de las que nos imaginamos. Usos, acá hay algunos pequeños usos comunes. Google tiene, bueno, Google y un montón de empresas más, pero Google tiene algo que se llama Google Vision, con el cual se pueden detectar rostros, ¿sí? Fotos, videos. Esto en la parte de ciberseguridad o de inteligencia lo utilizan muchas veces los gobiernos, ¿sí? Cuando ya tienen base de datos de las personas, ejemplo, nosotros todos, cuando hacemos el DNI, nos sacan una foto, tienen datos de nuestras caras, datos biométricos, y si esa base de datos está conectada a un sistema de inteligencia artificial asistido con una parte visual, cuando vea una cara a la cámara, tiene que ser obviamente una cámara de muy buena calidad, son cámaras muy caras, no es que cualquier cámara tampoco sirve, va a detectar qué persona es, ¿sí? Eso se utiliza un montón para la parte de ciberseguridad e inteligencia. Clasificado y etiquetado de imágenes, también, eso, también los militares lo utilizan mucho, por ejemplo, a nivel satelital o con drones,
cuando están a muy alta, a mucha altura, sacan una imagen, un video del campo y la propia inteligencia artificial empieza a detectar dónde hay una persona, dónde hay un vehículo, dónde hay un tumulto de gente, ¿sí? Lo empieza a etiquetar. Eso es información. Tenemos la parte de convertir voz a texto, o al revés, la parte de convertir texto a voz, que es muy potente. El otro día estoy utilizando una herramienta que está muy buena, es un complemento para YouTube, que lo instalás en el Google Chrome y cualquier video que esté en cualquier idioma, en japonés, en ruso, en cualquier idioma, apretás un botoncito y automáticamente empieza a hablarte en español. No, obviamente, con la misma voz de la persona. Es una voz genérica. Pero está buenísimo, porque esas cosas también rompen un poco las barreras, nos permiten ir un poco más allá, porque si vamos a la realidad, todo el contenido nuevo, toda la última información, nunca sale en Latinoamérica primero. Todo llega primero siempre en Estados Unidos, Rusia y China. Suelen ser como los lugares donde nacen estas herramientas, donde se empiezan a viralizar, a esparcir. Entonces, si yo tengo la capacidad de absorber contenido de afuera, voy a estar seguramente mucho más actualizado y mucho más a la vanguardia que si espero que el contenido llegue acá. Porque fíjense, cuando llega acá, en YouTube, que lo sube una persona, ya hay 50 personas más hablando lo mismo. Ya probablemente es tarde, o no estamos en el mejor momento. Bueno, después detección de objetos en imágenes y videos, como les decía, distinguir qué es un gato, qué es un perro, o cualquier cosa que necesitemos. Hoy en día, cuando le pedimos a una inteligencia artificial que haga algo, ya estamos hablando de ahí una red neuronal muy profunda. Sí, está utilizando en primer lugar lo que se conoce como lenguaje natural. El lenguaje natural es la capacidad de entender al ser humano, se podría decir que nosotros le decimos algo, le hablamos normal, nos entiende, y eso automáticamente lo procesa para darnos un resultado. Y ahí empieza a trabajar con un montón de cosas. Yo le pido que me haga, no sé, un perro con el traje de Superman que esté volando arriba de un edificio y me lo puede hacer. Primero porque me entendió, pero después porque tiene un montón de millones de datos y de variables para saber qué es un perro, qué forma tiene un perro, para saber cuando alguien está volando, de qué forma debería volar, cómo es un edificio, cómo tendría que ser si un perro está volando en un edificio. Fíjense lo complejo que es en realidad que la inteligencia artificial pueda desarrollar esa imagen. Ni hablar un video, ¿no? Después tenemos predicción de movimientos, ¿sí? En precios de acciones, que es lo que le comentaba un poco hoy, que es una herramienta que están utilizando mucho hoy en día en el sector para apoyarse y para también tomar decisiones un poco más acertadas. Detectar financiamiento del terrorismo entre millones de transacciones. Hoy en día, yo he hablado mucho con la gente de Mastercard que tienen sistemas muy avanzados con inteligencia artificial, que ellos mismos lo que hacen es empiezan a traquear los movimientos de dinero. Cuando detectan movimientos inusuales o muchos movimientos o ciertos montos de dinero que llegan a una cuenta bancaria, empiezan a agarrar y a traquearla y a seguirla y con eso muchas veces empiezan a detectar lo que se conoce como lavado de dinero y fraudes y estafas y un montón de cosas más y todo apoyado con inteligencia artificial. Después tenemos sistema de recomendación en compras, música, redes, bueno, como les decía, las redes sociales, o si nos metemos en Mercado Libre, en Amazon, en eBay, siempre las plataformas nos están mencionando algo que nos podría interesar, nos podría gustar. Todo siempre viene aparte apoyado de las ads, de la publicidad, ¿no? Cuando una empresa le paga a Google o a una red social para publicitar y promocionar sus productos a un determinado público. Las páginas web, cuando entramos, suelen tener algo que se conoce como cookies, ¿sí? Que es información que almacenan del usuario, de tu explorador, de tu computadora, de tus gustos. Con esa información, después se almacena, te ponen en un grupo de personas, por ejemplo, un grupo de personas que buscó autos 0 kilómetros. Entonces, cuando venga una empresa que vende 0 kilómetros y le paga a Google para hacer publicidad, Google va a buscar en sus cookies el grupo de personas que estaba interesada en comprar un 0 kilómetro y probablemente a vos que estás en ese grupo te va a impactar con una publicidad de la empresa que está vendiendo algún auto. Eso se llama remarketing, ¿sí? Y es una especie de seguimiento para hacer ventas, que tiene una tasa de conversión relativamente baja, pero muy alta y muy eficiente a fin de cuentas porque terminás consiguiendo generar ventas con un público que está interesado. Después tenemos romper los CAPTCHA. Los CAPTCHA de Google vienen el típico que antes había que poner letras y números, que era un choclo, era un quilombo, era re difícil de ver, de distinguir. Fue cambiando. Incluso al día de hoy los CAPTCHA muchas veces están en las páginas, pero están ocultos, no los podemos ver, porque el CAPTCHA de Google evolucionó un montón. Casi todos los CAPTCHA que ven son de Google. Les diría el 99%. Y esos CAPTCHA hoy en día están más que nada detectando cuáles son los movimientos que estás haciendo con el mouse, cuál es tu comportamiento en la pestaña, para ver si sos un humano o una máquina. Después, los filtros de correo del spam, los que les comentaba hoy.
detectar intrusos en redes. Por ejemplo, si tenemos servidores, si tenemos redes, podemos instalar diferentes herramientas de inteligencia artificial para que nos notifique cuando hay una amenaza inminente, cuando hay un posible problema, cuando algo dejó de funcionar. Hasta podemos automatizarlo para que nos mande un WhatsApp o un correo electrónico para avisarnos, que no tengamos que estar nosotros ahí como pendientes. La importancia, ¿no? La importancia de todo esto. En particular, creo que el futuro va a ser muy bueno en muchos campos gracias a la inteligencia artificial. En la salud y en la medicina, la inteligencia artificial va a tomar un rol muy importante y protagónico. Hoy en día ya lo está haciendo. Ya hay lugares en el mundo en donde se están haciendo pruebas que están médicos operando a la distancia con un robot y también asistido con inteligencia artificial. La robótica y la inteligencia artificial van a ser un antes y un después en la medicina, porque aparte ayudan a detectar cosas con mucha precisión. Por ejemplo, hoy en día están haciendo sondeos con nanobots que entran y que detectan células cancerígenas y como que las absorben. Entonces, creo que en el rubro de la medicina va a ser fundamental, verdaderamente, para la salud, para que estemos mejor, para los diagnósticos. Si me preguntan a mí qué es más eficiente, si un médico o una inteligencia artificial para diagnosticar una enfermedad, te diría que hay que usar a las dos partes, pero un médico no puede tener en la cabeza las cientos de miles de enfermedades que existen y una inteligencia artificial sí. Entonces, creo que lo más beneficioso en estos casos es si un médico se apoya con una herramienta de inteligencia artificial para un diagnóstico, tiene una forma mucho más precisa de acertar, porque muchas veces lo que falla es el diagnóstico, ¿sí? Porque hay muchas enfermedades que tienen síntomas muy similares. Incluso al día de hoy, no me acuerdo si en Estados Unidos en donde estaban utilizando una herramienta de inteligencia artificial para ver lo que son los estudios de las mamas y detectaron, una inteligencia artificial pudo detectar un cáncer de mama que recién estaba surgiendo, que iba a tardar como 5 años más en desarrollarse, pero lo detectó muchísimo antes. Lo pudieron extirpar y no pasó nada. ¿Por qué? Porque justamente después de haber sido entrenada con miles de millones de fotos de diferentes estudios de mama, con cáncer, sin cáncer, con una enfermedad, otra enfermedad, fue aprendiendo y empezó a aprender también cómo hacer una detección temprana. Y eso creo que tiene un potencial significativo. Imagínense cuando esto escale, cuando se empiece a usar mucho más en el rubro de la medicina, que hay enfermedades que hoy en día verdaderamente no se pueden combatir, no se pueden tratar, y la inteligencia artificial va a permitir que eso se pueda, ¿sí? Porque empiezan a trabajar con algoritmos, hoy en día los científicos, los médicos, y empiezan a profundizar mucho más en el tema. Tengo muy buena relación con un médico que justamente él es experto en inteligencia artificial aplicada a la medicina. No les prometo nada, voy a intentar si más adelante podemos hacer una especie de masterclass, ¿sí? Un día que no sea un lunes, arreglamos un fin de semana y los que quieran sin compromiso pueden prenderse, porque me gustaría que él les cuente un poquito de cómo la inteligencia artificial en el campo de la medicina está teniendo un impacto significativo y cómo lo va a tener más adelante, ¿sí? Así que eso después seguramente coordinemos para poder hacerlo. También tengan en cuenta que para quienes son acá de la Ciudad de La Plata, siempre con Nico, cuando finalizan los cursos, Nico, mi amigo, mi socio, que es el que da el curso de marketing, ¿sí? El de Cero Experto Digital, siempre hacemos un networking en una cafetería, donde charlamos, nos vemos un ratito, así que después, en un mes y medio más o menos, le vamos a decir, y los que estén acá en la ciudad pueden ir a tomar un café, nos charlamos un ratito, nos conocemos y demás. Bien, para avanzar. Bueno, la conducción autónoma, nada, hoy en día, si vemos Estados Unidos, ya hay autos autónomos y en otras partes del mundo también. Si vamos a China, ya hay hoy en día taxis voladores, o sea, imagínense que en realidad el mundo este de la tecnología y de la inteligencia artificial está escalando de una forma que tal vez acá todavía ni siquiera lo podemos dimensionar. Insisto, después busquen qué es lo que está pasando con los taxis voladores en China, en Dubái, ya se aprobaron legalmente, por ejemplo, para que puedan conducir. Hoy en día está avanzando mucho todo este tema y se están haciendo un montón de cosas. Hay herramientas de inteligencia artificial muy buenas, que son, por ejemplo, lentes o auriculares que te traducen en tiempo real. Hay un montón de que se conocen como gadgets, que son muy útiles para nuestra vida cotidiana, para el día al día, que creo que están buenísimos, ¿sí? Y eso nos va a cambiar un montón la forma en la que vivimos, en la que trabajamos, en la que hacemos las cosas. Ni hablar los asistentes virtuales, los chatbots, con esto que entienden lenguaje natural, que les podemos hablar.
No sé si les pasó, pero a mí me tocó hablar muchas veces con gente mayor que me encantaba porque los veía en WhatsApp hablando todo el tiempo con la inteligencia artificial de Meta y le preguntaban cosas y Meta les respondía y era algo sorprendente porque digo, mirá qué fácil se rompe una barrera tecnológica con la incorporación de una herramienta de inteligencia artificial en un proceso que se hace día a día. Porque ya sea grande o chico, hoy en día estamos todos bastante familiarizados con WhatsApp, cada vez más. Entonces creo que en esos puntos de contacto son donde tenemos que empezar a involucrar estas herramientas para que todo el mundo empecemos a interactuar y se empiece a romper un poquito esta brecha tecnológica que a veces es muy complicada de sortear. Todo tiene que ser muy sencillo de abordar, no tiene que ser una complicación, ni tenemos que hacer 10.000 cosas rebuscadas, ni registrarnos acá, allá, hacer esto, porque ahí es cuando la gente pierde las ganas, ¿sí? Así que esa inteligencia artificial de Meta creo que en WhatsApp es fantástica, es gratuita, nos permite responder un montón de cosas, también está en Facebook, está en Messenger, es bárbaro. Tenemos la parte de comercio electrónico, las típicas e-commerce, las páginas o los negocios que venden online, donde ya se empieza a trabajar un poco más el comportamiento del usuario. Se instalan en las páginas, por ejemplo, lo que se conocen como mapas de calor para ver dónde están los usuarios, se instalan las cookies, se empieza a ver qué buscan los usuarios, se empieza a analizar el usuario con inteligencia artificial, todo esto que se conoce como la entrada de datos, y con eso la inteligencia artificial empieza a agarrar y a ofrecer mejoras, ofrecer puntos de cambio, cosas donde, che, mira, si en tu página vas a hacer esto, o si recomendás más este producto, vas a aumentar tus ventas. Entonces, cada vez más en el rubro de ventas también, la inteligencia artificial va a tener un papel significativo, porque nos permite aprender de nuestro público, aprender de la gente qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace, qué es lo que gusta, qué es lo que no gusta. Tengo lo que es la parte de análisis de datos, las predicciones estas que nos permiten detectar fraudes, ¿sí? Prever el clima, analizar las finanzas. Hoy en día hay muchas cosas que gracias a la inteligencia artificial se volvieron mucho más sencillas y mucho más exactas. Les ha pasado que seguramente todo el mundo dice, che, pero ¿cómo predecir el clima si cada vez que el pronóstico, que es divino, me dice que hay un 90% de probabilidad de lluvia, no llueve? Bueno, eso es porque la probabilidad de lluvia lo que indica no es si va a llover o no va a llover, sino en qué porcentaje, ¿sí?, de esa ciudad o de ese lugar va a llover. Ejemplo, si, no sé, vivo en la ciudad de La Plata, me dice hay 80% de probabilidad de lluvia, que en el 80% de la ciudad va a llover. No es una probabilidad estadística de cantidad de lluvia de poder, no. El otro 20 no, entonces capaz que en mi zona no llueve. Todo esto se hace con algoritmos. Algoritmos que donde vamos un poco más allá pueden detectar desastres ambientales, llámese terremotos, volcanes, se están utilizando mucho para esas cosas, para prevenir y para entender, che, bueno, ¿cuándo va a haber va a estallar un volcán? ¿Cuándo va a empezar a agarrar y a ser peligroso para el ser humano? ¿Qué indicios tenemos? Todo eso se lo entrena la inteligencia artificial para que pueda ayudarnos y de una manera pueda protegernos. Y así en un montón de cosas. Bueno, no sé si vieron hace un tiempo, estaba la NASA con esto de que en 2032 había creo que un 5% de probabilidades que un asteroide choque contra la Tierra. Después cayó un 3, después un 1 y hoy en día es casi nulo el porcentaje, pues se vio verdaderamente. Pero todo esto se utilizan muchos algoritmos para agarrar y para traquear y para hacer un censo verdadero y poder predecir, che, bueno, corremos riesgo o no podemos riesgo. Y como siempre dicen, la información es poder. Tener esa información me permite tomar decisiones. Si no tengo la información, no puedo tomar decisiones. Y todo esto nos lleva obviamente al futuro, ¿no? Al futuro de la inteligencia artificial. El futuro creo que va a estar por este lado, va a haber un montón de inteligencia artificial con robótica mezclada. Al día de hoy hay muchas empresas chinas, o en Estados Unidos, la empresa de Elon Musk, que hay otros también, ya ofrecen esta especie de robots autónomos para la casa, que uno los puede comprar y valen creo que 20 y pico mil dólares más o menos, y hace ciertas tareas repetitivas, como puede ser limpiar, cocinar y demás. Hay un montón de empresas que tienen varios procesos que se están industrializando y se están automatizando con robots, ¿sí? Lo que se conoce como cadena de producción, que se ponen, por ejemplo, brazos robóticos. Si sos una pyme, una empresa chica, tenés algo de presupuesto, podés aumentar mucho tu producción. Si en China compras unos brazos robóticos que valen creo que 3.000 dólares cada uno, compras 5, le enseñás qué movimiento tiene que hacer y lo vas a hacer de forma automática, repetitiva, las 24 horas del día. Y eso, para todo lo que es la parte productiva, es muy beneficioso.
porque te permite escalar un montón más el negocio, te permite romper un montón de barreras, un montón de limitaciones. Como no sé si les comenté, creo que sí, les voy a mostrar ahora un poquito de, denme un segundo, hablando del futuro, lo que se conoce como Woven City, creo que algo les mencioné el otro día, es la famosa ciudad del futuro. Me parece algo que es muy, muy interesante, porque está funcionando como si fuera una especie de laboratorio viviente. Ahí voy con compartir. Bien, ahí se está viendo, ¿no? Sí. Exacto, de Toyota. Esto, no sé si lo pudieron investigar, pero es súper interesante porque esto es, creo que un poquito, si queremos saber cuál va a ser el futuro, autos, vehículos autónomos, casas autónomas, relojes, celulares, gadgets, todo conectado. Antes había visitas que uno podía asistir, ahora no sé si sigue eso funcionando, pero es algo que está igual en construcción y en completa expansión. Hay un montón de gente ya que está viviendo ahí en la famosa Woven City, pero esto creo que va a ser bastante el futuro. Acá pueden ver esto que les mencionaba, los famosos brazos robóticos para las empresas. Estos en China, los baratos se consiguen en 2000 y pico dólares, o a veces hasta incluso un poco menos, y son muy efectivos porque aprenden por imagen. No es que tenés que programarlo y nada, agarrás el brazo, lo movés, es decir, que haga esto, y aprende por movimiento, por reflejo. Entonces termina siendo súper práctico, súper bueno. Y así como Woven City, hay un montón de puntos donde, bueno, va a empezar a cambiar. Nuestra realidad va a empezar a cambiar. Toyota es un gran impulsor de la tecnología, así que está bueno verlo como un caso de éxito, un caso futuro. Y acá es donde tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Digo, si hay tantas herramientas, tantas cosas de inteligencia artificial, ¿por qué nosotros a veces no estamos utilizándolas, ¿no? ¿Qué es lo que nos está faltando? Porque en nuestra vida, en nuestros procesos, en un montón de cosas, las podemos empezar a aplicar. La mayoría son gratuitas, no tienen costo, puedo arrancar de cero, o a lo sumo, hay herramientas que son de pago, pero la herramienta de pago va después. Nunca vas de una herramienta de pago, salvo que en verdad vos digas, no, la verdad que la necesito verdaderamente. Si no, arranqué con la gratuita, y a lo sumo, si necesitas algunas cosas de la de pago, siempre hay una solución, o suele haberlo. Por ejemplo, como hablábamos hoy, Copilot, que está en Bing, trabaja con ChatGPT 4, entonces es una forma de hacerle ciertas preguntas a una versión de ChatGPT que es de pago, que no puedo acceder de forma gratuita. Entonces, el punto está en buscar. Un problema muy grande que tenemos, ¿sí? Que es de lo que hablo mucho en el libro, es que no aprendemos a pensar con estas cosas, no a pensar con inteligencia artificial, que no vamos más allá, que tenemos un problema y ahí nos quedamos. Cuando tengo un problema o tengo una dificultad, lo primero que tengo que hacer es buscar alternativas. Y cuando no sé buscarlas, que pasa a veces, es complicado aprender eso, voy a ChatGPT y le pregunto, che, tengo este problema. ¿Se te ocurre alguna forma con inteligencia artificial o con alguna herramienta o algo con lo que podría solucionarlo, lo que podría ganar más tiempo o automatizarlo? Probablemente vamos a tener un montón de respuestas. Entonces, el punto es empezar a indagar desde ahí. ¿Cómo puedo agarrar y empezar a incorporar estas cositas si todo el mundo lo está utilizando en mi vida, ¿no? En mis procesos? Bien. Bueno, antes de finalizar, vamos a preguntas, dudas que tengan. Los escucho, los leo. Así charlamos un cachito más y ya nos vamos. ¿Alguien quiere preguntar algo? Andrea dice, vi las clases autónomas, buenísimo. Los brazos están buenísimos. Sí, hay un montón de videitos que están utilizando los brazos ya en las industrias. Sandra dice, para armar una web, ¿con qué IA? Bueno, depende. Te iría, insisto, con Cloud 3.7. Tenés una versión gratuita, así que le podés pedir al que te arme una web de determinadas cosas y te la va a armar, pero es código. Si querés una web mucho más sencilla, digamos, que tenga que ver más como un constructor visual, hay otras herramientas, en otra clase la vamos a ver, que le pones de qué es tu rubro, cuál es tu información, y automáticamente en menos de 5 minutos te la da armada la página. Puedes elegir los colores, todo. Andrea dice, me voy mareada de tanta información. Bueno, buenísimo, buenísimo. Tengan en cuenta que este PDF después obviamente va a estar cargado en el Drive, ¿sí? Ahí en YouTube tienen arriba un código QR, y ese código QR es el WhatsApp de Programa Futuro, que es una inteligencia artificial, obviamente, que tienen alguna duda o algo y se los va a responder, ¿sí?
si quieren pedirle el drive, si después quieren pedirle algo, por ahí pueden hacerlo obviamente, y si no, en la descripción del grupo está eso siempre. Bien, a ver qué más dicen. Sobre la asistencia, tema importante. Para hacerlo más sencillo para todos, ¿sí? Para no volvernos locos, no vamos a tomar asistencia. Lo único que va a importar es que en el final va a haber un examen, que es un examen integrador. No se van locos, no es un examen súper complicado, nada, al contrario, es bastante sencillo. Y ese examen va a ser obviamente el filtro de que, bueno, cumpliste, viste las clases, tenés conocimiento, aprobaste o no aprobaste. Aprobaste diploma, no aprobaste, no hay diploma. Entonces, no se preocupen por las asistencias, no se van a contabilizar, ¿sí? Porque aparte nuestro objetivo es que todos aprendan. Muchos aprenden no de forma sincrónica ahora con nosotros en vivo, sino que están desde la casa a las 12 de la noche cuando terminan de trabajar. Así que por esa parte no se preocupen. Lucky dice, estoy probando las gafas inteligentes de Meta, están muy buenas. Increíble todo lo que puedes interactuar. Muy bueno eso, Lucky. Es más, después en realidad se vamos a ver. Miren, yo tengo acá esto, que se lo voy a mostrar a otra clase, le voy a mostrar las gafas de Meta. Y esto, no sé si alguien sabe lo que es. A ver, si alguien sabe lo que es esto, díganme en el chat. Y si alguien sabe lo que es, se gana un libro. Acá, el primero que diga lo que es, se gana un libro. ¿Quién sabe lo que es esto? ¿Alguien sabe lo que es? ¿Nadie? Mírenlo bien. A ver si se ve mejor ahí. ¿Nadie sabe lo que es? Parece un juguete, ¿no? Parece un videojuego, una memoria, una cámara, ni idea. Bueno, esto, para que se lo voy a mostrar. Bueno, cerramos entonces la... Nadie se lo ganó. Ya cerramos porque si no lo van a empezar a buscar con inteligencia artificial, le sacan una foto, se lo ponen a ChatGPT, ChatGPT en un segundo les dice lo que es. Eso es pensar con inteligencia artificial. Eso es pensar con inteligencia artificial. Es cuando empezamos a agarrar y a pedirle cosas a ChatGPT. A ver, ahí se está aprendiendo, creo. Esto se llama el Rabbit. ¿Sí? Es el Rabbit R1 de primera generación. Esto es... El creador dijo que esto no venía... Uy, prensa la cámara. Dijo que esto no reemplazaría a los teléfonos celulares, pero yo tengo miedo. Y ahora le voy a contar por qué. Ese personaje que ven ahí es mi asistente. El Rabbit, le voy a transmitir pantalla para que lo puedan ver mejor. Denme un minuto. Un cachito. Después igual les recomendaría que chusmeen en YouTube. Hay un video donde explica todo lo que hace. Yo le voy a contar muy de forma resumida porque si no se nos da el tiempo. Pero el Rabbit R1 fue el primer dispositivo que salió que tiene para poner un chip, ¿sí? Tiene una cámara. No tiene más que un botón, uno solo tiene, porque funciona con la voz. Está asistido full con inteligencia artificial y es como si fuera un teléfono. Le pongo el chip, puedo utilizar mi celular desde acá, puedo utilizar herramientas, puedo utilizar Uber, puedo utilizar herramientas de pedido de comida, pero acá es donde la inteligencia artificial deja de ser solamente de texto, sino que pasa a las acciones, ¿sí? Yo le empiezo a pedir cada cosa. Si yo agarro mi teléfono y quiero pedir un Uber, tengo que ponerle la dirección mía, hasta dónde voy, confirmar el viaje y hacerlo todo manual. Ahora, el Rabbit, yo ahora le digo, hey Rabbit, agarra, pídeme un Uber de tal calle a tal calle. Me dice, ok, su tarifa sería de, no sé, 2.000 pesos. ¿La acepta? Sí, confirmalo. Y me lo pidió. ¿Sí? La IA deja de pasar a un plano de comunicación y pasa a un plano de ejecución. Es donde ya al teléfono le empezás a pedir cosas y las hace por vos. Por eso no tiene más que un botón, porque es simplemente todo por lenguaje natural. Y es una herramienta que está muy buena. Por ejemplo, la cámara se utiliza, está bueno para los ciegos, ¿sí? La cámara se utiliza, creo que había un ejemplo que para la gente que no tenía visión, utilizaba la cámara para caminar. Hay otro ejemplo que pone la cámara en la heladera, le muestra todo lo que hay en la heladera con la cámara, y en base a la comida que ve que tenés, a los elementos que tenés, te dice todas las comidas que te podrías hacer. Nada, tiene un montón de funciones que está buena. Insisto, vean después el videito de él, que es el creador. La presentación que hizo él es esta, creo, donde él dice que no viene a reemplazar
a los teléfonos, pero si te pones a ver lo que hace, básicamente a futuro creo que podría reemplazar un teléfono. Así que nada, están muy buenos. La otra clase les muestro las gafas de Meta, que también están buenas. Te las pones, tienen audio, puedes hablar por teléfono desde ahí, sacar fotos, puedes transmitir en vivo. Nada, son herramientas que están buenas y la verdad que son interesantes porque cada vez más productos vienen asistidos con esta inteligencia artificial. ¿Qué más? A ver. Me gustaría un asistente virtual de voz donde yo sea el avatar. Bueno, para duplicar su avatar hay herramientas como Eigen, que se las pongo acá, que pueden hacer su propio avatar, ¿sí? Su gemelo digital. Con esta herramienta pueden hacerlo. En nuestra clase igual lo vemos. ¿Es posible que una IA le gane una partida de ajedrez al campeón mundial? Sí, de hecho, creo que pasó. No les quiero mentir, pero pasó, me parece. Estoy casi seguro que lo había visto. Bien, ¿qué más? ¿Cuándo es el examen? El examen va a ser en la última clase, o sea, dentro de más o menos un mes y medio. Vamos a avisar una semana antes, no se preocupen. Va a haber evaluación, va a haber recuperatorio, no se preocupen. Y todo lo que van a tener que utilizar son los PDF que están en el Drive, ¿sí? Y haber visto las clases, no más que eso. Profe, lo que es el chat GPT. ¿Son herramientas seguras? Bueno, depende. ¿A qué te referís con eso? ¿Qué te referís? ChatGPT técnicamente es bastante seguro. ¿Alguna aplicación que recomendar para transcribir un audio? Depende, porque la mayoría de las que son gratuitas tienen limitación de tiempo. Te dejan 5 minutos o menos a veces, así que ahí depende. Una recomendación mía que suelo hacer es el audio, si es muy largo, lo paso a video, creo un video, y ese video después lo subo a YouTube y de YouTube automáticamente transcribe el texto, ¿sí? Y uso una herramienta para extraerlo. Eso es lo que suelo hacer. ¿Qué más? Hay una que arma un video animado a partir de una canción o jingle, algo que combine con la IA Suno y que sea gratuita. Pasa que video largo es complicado. La mayoría de las inteligencias artificiales que arman videos son de 5 segundos o 10 segundos. Entonces tendrías que armar como diferentes fragmentos, juntarlos y ponerle la música. ¿Cuántas horas dura el curso? El curso siempre dura, cada clase entre 1 hora y 1 hora y media. Y después existen estos minutos como ahora donde charlamos un rato, debatimos, y bueno, y ahí me pueden preguntar obviamente lo que necesiten, ¿no? ¿Qué más? ¿Días y horarios de qué? El curso, lunes, 5 de la tarde. Ya existe en la historia una máquina que le da una partida de ajedrez. Gracias, Piedad. Muy bien, perfecto. ¿Vieron? ¿Qué más? El link del Drive, como les dije, está en el canal y en el grupo. Van a la descripción, en el link del Drive, donde ahí tienen el PDF de la clase anterior y el día de mañana van a tener el PDF de la clase. De nada Nancy, de nada Byron. Están usando la inteligencia artificial clonando la voz para hacer llamadas y estafas. Sí. Verdaderamente eso es así. Lamentablemente, como todo, hay gente que lo utiliza para el mal. La verdad. Acá dice, cada vez que entro a Instagram hay millones de reels indicando las mejores inteligencias artificiales nuevas son desconocidas. ¿Cuáles indicás hoy en día como siendo confiables? Y pasa que ahí depende para qué. Depende qué inteligencia artificial necesitas que haga qué cosa y ahí se analizan las que hay y se buscan. El mejor consejo que les puedo dar es que cada vez que vean una herramienta que les parece interesante, que empiecen a buscar los reviews, los comentarios de la gente. Pongan en YouTube el nombre de la herramienta, pongan en Google y en las redes sociales busquen todo lo que dice la gente. Y en varios lugares, porque hay algo que se conoce como enjambres de inteligencia artificial, que lamentablemente hoy en día se está poniendo de moda, que hay empresas que crean enjambres de bots. Son muchos robots, muchos agentes de inteligencia artificial que están programados para una función. Por ejemplo, para meterse en una publicación de Instagram y hacer muchos comentarios favorables. Como que esto está buenísimo, yo lo usé, me gustó. Ojo, por eso, ojo con los comentarios, ¿sí? Ojo con los perfiles. Vean los perfiles que están hablando para que no sea un bot. Entonces, cada herramienta que quieran probar, hagan una investigación bastante profunda para ver que sean seguras. También otra recomendación, cuando se vayan a registrar en una herramienta, en una plataforma, no utilicen su correo electrónico principal, creen un correo electrónico alternativo que es solamente para probar herramientas, que no tenga ningún teléfono ligado, nada para que no corra riesgo, ¿sí? Eso es lo mejor que pueden tratar de hacer.
¿Qué tan difícil es hacer una app bot para móvil? Dice Luciano Navarro. Súper sencillo, con la herramienta indicada. Hay diferentes herramientas de inteligencia artificial que te permiten crear una inteligencia artificial en un cacho. Lo complicado, que te permite crear una aplicación para celular. Lo más complicado en realidad no es crearla. Es después subirla al repositorio más que nada de iOS de Apple y que te la aprueben porque tiene un montón de cuestiones de compliance, cuestiones legales, técnicas, que eso es lo complejo. Lo complejo no es crearla. Hoy en día la IA te la crea. ¿Qué más? ¿Puedo armar un curso de guitarra con inteligencia artificial? Dice Eduardo. Sí, pueden armar un curso de lo que quieran con inteligencia artificial. Lo más importante si armar un curso, por favor, es a conciencia, ¿sí? ¿Qué significa conciencia? Utilizar la herramienta de inteligencia artificial que me provea bibliografía, cerciorarme que todo lo que estoy comunicando es fidedigno, es correcto, ¿sí? Y no tirarle un tema, copio y pego y ya, porque eso no es un curso, ¿sí? Eso el día de mañana, si ustedes quieren verdaderamente dedicarse a algo y ya en hacer un curso de esa forma, nunca más nadie los va a contratar, porque se van a aprender fuego, ¿sí? Entonces, con responsabilidad se van a hacer algo así de ese estilo, con mucha responsabilidad. Acá Luciano dice, el sistema de Rabbit ya está open e inclusive se le puede poner a Android. Muy bien, perfecto. Juan Román dice, ¿también se usa inteligencia artificial para la universidad, ya sea para leer un texto y hacerle consultas? ¿Y qué guías son recomendadas? Sí, obvio. A ver, no hay que utilizarlo para resolver una evaluación o un trabajo práctico. Porque tengan en cuenta esto, si ustedes están estudiando en la universidad, es para ser profesionales. Y para ser profesional, tenés que saber. Entonces, sí, soy muy partidario de que hay que utilizar la inteligencia artificial para el estudio, pero de forma correcta. ¿Para qué? Para aprender. Puedo agarrar un texto, un documento, cargarlo, ¿sí? Y interactuar, como decía ahí Juan, con ese documento, hacerle preguntas, y también que el documento me ponga a prueba a mí, que la inteligencia artificial, en base a ese documento, me haga preguntas a mí y yo ver si estoy aprendiendo, ¿sí? Y yo preguntarle a la guía, che, ahora que te respondí estas cosas, ¿qué crees que me falta para mejorar? Que te las diga y profundizar. Entonces, tiene que ser una herramienta, un complemento. Para eso, como les dije el otro día, Notebook LM es de lo mejor para mí por lejos, y esa es la mejor, sin dudas. Como que funciona como conocido como un rack, ¿sí? Después ya, para bibliografía, Perplexity, pero bueno, eso, en otras clases lo vamos a ver, no se preocupen. ¿Cómo detectar que estás chateando con un bot? Pregunta Rodrigo. Bueno, complicado. Si está muy bien armado, no es tan fácil de hacerlo, porque a un bot se le puede configurar hasta que tenga un retardo de cierta cantidad de segundos entre respuesta y respuesta. Se le puede poner para que suene muy humano, que suene argentino, o sea, hay un montón de variables. Es complejo, ¿sí? Pero bueno, lo que he notado que es más eficiente es preguntarle, ¿sos un robot? Y cuando es un robot te dice que sí, la realidad. ¿Qué más? Acá alguien dice, yo tengo todo ligado. Bueno, traten de siempre tener todo separado en el Gmail, en todas sus cuentas personales. Por favor, factor de doble autentificación en todo. Y si pueden meter 4 factores, mejor. Mensaje de texto, Google Authenticator, correo electrónico, correo alternativo de recuperación. Medidas de seguridad. Hoy en día es muy fácil hackear, lamentablemente, ¿sí? Así que, por favor, protejan sus cuentas, protejan sus cosas. ¿Es posible crear un chatbot entrándolo con el contenido del catálogo de una biblioteca? ¿Cuál sería la más recomendada? El catálogo está en MySQL, dice Pablo. Sí, lo que pasa es que depende para qué. Podrías entrenar un chatbot cualquiera, o sea, podrías agarrar y crear una herramienta conectadas al LLM de ChatGPT por API, le conectás la base de datos y listo. Y lo conectás al API de WhatsApp Business si querés, ahí, Pablo. Y directamente que interactúe por WhatsApp. El tema es dónde lo vas a hacer interactuar y cuál es el punto, qué es lo que necesitas que haga. ¿Sí? Porque también podés ponerle el API de DeepSeek, que es la inteligencia artificial de esta China, ahí depende de lo que necesiten. Siempre es muy importante eso, detectar qué es lo que necesito, cómo lo necesito, para poder identificar cuáles son las mejores herramientas. Celeste dice, ¿podemos usar para hacer talleres educativos? ¿Se puede pedir recomendaciones? Sí, obvio. En Perplexity, totalmente, Celeste, sí, 100%. 100% incluso los desafío, ¿sí? Y si lo llegan a hacer, mándenmelo, que lo quiero ver. Vayan más allá del educativo. No es que el educativo es sencillo. Acuérdense que a todo lo que nos gusta mucho es no solo la teoría, por eso dije que la clase de hoy era un embole, sino que nos gusta más la práctica. Y si está apuntado a jóvenes, adolescentes o a niños, lo mejor ahí es la gamificación. Fíjate cómo podrías con Cloud, con ChatGPT, con Gemini, con Bing, con cualquier IA,
que te arme un pequeño código, ¿sí? Para hacer un juego didáctico, un multiple choice o algo por el estilo, algo muy interactivo. Que después hay páginas que el código lo cargas gratuito, te lo publican, te dan un link y todo, no tenés que hacer más nada, no tenés ningún gasto en eso. Y si no, obviamente hay páginas donde ya tienen un montón de herramientas de gamificación educativas resueltas, pero bueno, te dejan hacer los juegos básicos, cierta cantidad de gente, por eso recomiendo capaz uno hacer el propio, que le puedes poner tu marca, tu logo, tu imagen, ¿sí? Podés jugar un montón más. Notebook LM es gratis o hay que pagar, dice Juan. Bueno, la mayoría de las herramientas interesantes de inteligencia artificial, o las más fuertes, tienen el modelo que se conoce como freemium, ¿sí? Es gratuito y es pago. Te doy cierta cantidad de recursos gratuitos, ¿querés más o querés que un modelo superior? Tenés que pagar. Así que tenés la versión gratis, pero si no, hay que pagar. Eso como quieran. ¿Qué más? Perdón que hay literal creo que hay como 70 preguntas que todavía no vi. Disculpen, que voy tratando de responder, pero complicado. Piedad dice cómo se escribe Perplexity. Sí, ahí exacto como lo escribiste y lo mandé al chat. ¿Cuál para los juegos haciendo nuestra propia página? Y ahí, como te dije, Flor, voy a buscar ChatGPT, Cloud, bien, con cualquiera te puede armar un juego sencillo. Si ahora requerés algo mucho más complejo, capaz que sí, tenés que ir ya a una guía de pago. Pero si querés hacer un juego sencillo para gamificación, con cualquiera de esas lo puedes hacer. ¿Qué más? Soy docente. ¿Cuál para los juegos? La leí, Perplexity. Bien, acá Lucas dice, profe, una pregunta, el tema del final, ¿cómo va a ser? No se preocupen ahora por el examen. Olvídense. Si hasta la última clase, olvídense de la evaluación. Insisto, es sencilla. No hay un tema. Es una revisión de cada una de las clases. ¿El punto cuál es? No se toma asistencia. Lo que se quiere corroborar es ¿aprendiste más o menos lo más importante de cada clase? Ejemplo, la clase que viene que vamos a ver, si no me equivoco, los LLM, Gemini, ChatGPT, etcétera. Te va a haber una pregunta que te van a decir, che, ¿cuál es el mejor LLM conocido? ¿ChatGPT o no sé? Te va a poner Midjourney, que es para imagen. Y obviamente la respuesta está clara, ¿no? Si no pudiste responder eso, es que no viste la clase, no viste el PDF y estás listo. Entonces, es muy a conciencia. Les soy sincero, el examen es súper sencillo. Está apuntado para ver verdaderamente simplemente que las clases las pudieron ver en algún momento. O que vieron el PDF, que estudiaron, ¿sí? Pero no es complicado. No se preocupen ahora con eso. ¿Qué más? También sirve para crear publicidad, para su norma. Muy bien. Bueno. Hay un montón de preguntas más, pero tenemos que ir cerrando. Nada, las preguntas que tengan, guárdenlas. Vamos a ir viendo después la próxima clase. Como siempre, gracias a todos por estar. Espero que les haya gustado. Perdón si fue muy densa, fue muy teórica. Quédense tranquilos que ya no hay más clases así. Ya todas ahora son full de herramientas prácticas. Vamos a empezar cada una de las clases a ver herramientas, a practicar. Insisto, practiquen en su casa, investiguen. Los que no me hayan seguido en Instagram, si me quieren seguir, síganme. Si quieren mandarme algo interesante, mándenme. Si me escriben y no les respondo, perdónenme. A muchos respondí, lo que pasa la semana pasada me mandaron un batallón de mensajes. Respondí un montón, sí, pero todavía creo que me quedan algunos que otros en el tintero por responder. Felicitaciones a los 3 ganadores del libro la semana pasada. Ya me contacté por privado. El miércoles se despachan los libros. Ahí creo que alguien que era de La Plata que lo va a pasar a retirar por un local del centro. Nada. Todo de maravilla. Así que muchas gracias. Nos vemos el lunes que viene y bueno, practiquen. Chao, chao.